Bueno, Eder y Eduardo, vamos a iniciar formalmente esta sesión en vivo sobre este tema de don Porfirio Díaz o el porfiriato, y yo le puse como subtítulo héroe o villano. Y como ya les había hace rato compartido, pues tenemos 4 puntos en nuestra agenda. Primero voy a hablar brevemente de la historia oficial de México, y si no pasa nada con la tecnología, vamos a ver por allí un pequeño video de 1 minuto sobre alguien que obviamente es historiador eminente en nuestro país, sobre este tema de la historia oficial de México. Luego hablaremos de Porfirio Díaz, el militar, el político, el gobernante, y bueno, y trataremos de tener alguna conclusión. Eduardo o Eder, ¿ustedes habían oído hablar de la historia oficial de México? Sí, algunas veces, Eduardo Gámez aquí, algunas veces he escuchado acerca de la historia oficial y la historia extraoficial de México. Bueno, digamos que la historia verdadera, ¿verdad? Una es la historia verdadera y otra es la historia oficial que a ustedes y a mí nos han contado y que le siguen contando a nuestros hijos en las escuelas. ¿A ti, Eduardo, alguna vez has escuchado de eso? Sí, hace varios años escuché eso, aunque mis últimos años no los estudié aquí en México. Sí, ok. Bueno, vamos a empezar brevemente con ese tema. Así una breve definición de qué sería la historia oficial de México. Pues es la historia contada oficialmente por el gobierno mexicano, en el cual el criterio esencial no es la verdad histórica, sino la conveniencia política, ¿verdad? Fundamentalmente esto se ha acrecentado a partir, obviamente, de que nació el PRI, o sea, ya por los 30, en los 40 en adelante, ¿verdad? Y sobre todo desde que ya hay libros de texto, en donde de una manera totalmente oficial se nos ha enseñado a todos los que estuvimos en primaria y en secundaria desde los 40 para acá, pues quiénes son los héroes en este país y quiénes son los villanos en este país, pero por decisión política, no por la verdad histórica o por los méritos históricos que hayan hecho unos u otros, ¿verdad? Muy bien. Desafortunadamente en este país, que es nuestro México, hay muchas cosas raras, entre otras cosas que hasta la historia que nos enseñan o nos ha enseñado como historia patria, pues tampoco es muy verdadera en muchos casos y en muchos episodios. Voy a leer lo otro que puse ahí sobre la definición. Se ha difundido a través de los libros de texto y por medio de los festejos, honores oficiales que cada año pues hay en este país y que oficialmente el gobierno celebra, ¿verdad? Y que incluso esas celebraciones están directamente proporcionales con los asuetos, ¿verdad? Entonces, hay 2 personajes, bueno, hay muchos, ¿verdad? Pero hay dos, creo yo que son los más funestos, según la historia oficial de México. Uno es Agustín de Iturbide y el otro es Porfirio Díaz. ¿Ustedes saben quién fue Agustín de Iturbide? ¿O qué hizo? ¿O qué pasó con él? Eduardo, ¿Ed? ¿Por ahí? Fue uno de los líderes, pero no, ahorita no recuerdo mucho acerca de él. Sí. Recordemos que Agustín de Iturbide, bueno, ahorita aprovechando lo que ¿quién habló, Eduardo o Eder? Eduardo. Ahorita lo que Eduardo comentó, de que no recuerda muy bien esta persona en dónde está situado en la historia de México, eso precisamente nos da simplemente es una manera de comprobar justamente cómo a todos nosotros y a nuestros hijos en pleno siglo XXI se les sigue enseñando lo que al gobierno le conviene. Y lo voy a decir ahorita por qué. Agustín de Iturbide debería de ser en este país el héroe más importante
al que deberíamos de venerar. ¿Y saben por qué? Porque Agustín de Iturbide fue la persona que logró la independencia de México de España. Tan sencillo como eso. Y yo creo que ustedes y a todos los niños, si le preguntamos quién fue el libertador de México, van a contestar ¿qué creen ustedes que van a contestar? ¿Quién fue el libertador de México? Miguel Hidalgo, sí. Miguel Hidalgo. Y Miguel Hidalgo fue el iniciador. ¿Que tuvo mérito? Por supuesto que tuvo mérito. Eso nadie lo demerita. Pero ¿quién fue el que consolidó y desligó totalmente, desde el punto de vista político, económico, social y todos los demás ámbitos que queramos? El que desligó, después de 300 años de la colonia a nuestro país de España, pues el señor Agustín de Iturbide. Fíjense nada más cómo andará nuestra historia verdadera contra la historia oficial, que ni siquiera sabemos quién fue el verdadero libertador de México y que nos desligó de España después de 300 años de conquista en las que ellos estuvieron por acá. Fíjense nada más, ese es un gran pecado desde mi punto de vista, pero bueno. Y el otro gran personaje funesto, pues es don Porfirio Díaz. A ver, pregunta, ¿ustedes han visto en alguna ciudad de este país, no digo donde ustedes vivan, ¿tú dónde vives, Eduardo? Saltillo, Coahuila. En Saltillo. ¿Y tú, Eder, dónde vives? En Acámbaro, Guanajuato. En Acámbaro, yo vivo en Irapuato, Guanajuato. ¿Ustedes han visto en Saltillo o en Acámbaro, y yo aquí en Irapuato, o han visto en alguna ciudad del país, cualquiera, chiquita o grandota, alguna avenida, calle, que se llame Agustín de Iturbide? No. No, está prohibido. En este país está prohibido incluso nombrar su nombre. Fíjense nada más qué país tan chistoso. Un país donde al libertador ni siquiera lo reconocemos, es más, lo tratamos como traidor. A don Porfirio Díaz, que luego ya comentaremos, fue el que hizo que México empezara por primera vez en sus años de independencia, que progresara como tal, pues también lo tenemos denostado. Hace justamente como 7 meses se cumplió el 100 aniversario de la muerte de don Porfirio, que está enterrado en París hasta la actualidad. Y hubo por ahí un movimiento para permitir, fíjense nada más, permitir que sus restos fueran enterrados en Oaxaca, porque él es de Oaxaca. No, pues para qué les digo, pobres de los que dijeron eso, los tacharon de traidores, conservadores, españoles, y bueno, muy bien. Entonces, pues fíjense bien cómo es que en este país hablamos de la historia patria. Y ahorita nada más hablo de esos dos, pero hay otros por ahí también muy funestos para el gobierno, ¿verdad? En la cual, independientemente de lo que hicieron o no hicieron, para el gobierno son traidores y ni siquiera se les debe nombrar, ¿verdad? Muy bien, les voy a presentar brevemente un video que dura 1 minuto sobre la cuestión de México engañado. México engañado es un libro que aborda algo de lo que no dice tu libro en texto. El homicidio de, como decía Martínez Santayana, que no conoce la historia está condenado a repetirla. Es una canallada lo que les están enseñando a nuestros hijos en las escuelas oficiales en materia de historia de México. Los libros de texto gratuito de 4 y 5 años de primaria vigentes en 2015 son una vergüenza, donde el Estado en contra de los derechos humanos de nuestros hijos están llenos de mentiras, están llenos de ocultamientos, están llenos de verdades a medias. Estoy convencido, sin poderlo demostrar, que este libro se escribió en los
Nosotros de la Catedral de México, con la ayuda de la Embajada de los Estados Unidos, nosotros mexicanos, 120 millones de mexicanos, no podemos darnos el lujo de repetir la historia, ni podemos ir tropezándonos una y otra vez con la misma piedra. Me niego, lo rechazo, protesto, por eso escribí México engañado. No es una ficción, es un ensayo histórico que creo que revela muchas de las facilidades que contienen los libros de texto gratuito de historia de México. No se lo piensen. Bueno, ahí está un video, pues ahí un historiador de lo que brevemente habla de la presentación de su libro que se llama México Engañado, pero pues donde de una manera muy rápida da su versión sobre lo que conocemos en este país, de la historia oficial de México y la historia oficial verdadera. Bueno, y esto viene a cuento pues porque precisamente del que vamos a hablar, que es don Porfirio Díaz, es uno de los grandes traidores y tiranos que según la historia de este país así lo considera, no la verdad histórica, sino el gobierno. Supongo que ustedes sí, en la escuela primaria y secundaria, en prepa, sí escucharon, sí les enseñaron sobre el porfiriato, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? En cambio, no lográbamos o no lograron recordar exactamente dónde está situado y qué hizo, sobre todo, el señor Agustín de Iturbide. Pero que yo espero que estén de acuerdo conmigo. En este país, el héroe más importante que hemos tenido, que es el Libertador, a ese lo tratamos como tirano, como traidor, y ni siquiera lo nombramos. Fíjense nada más. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Muy bien, vamos a pasar ahora a ¿alguien quiere hablar? Maestro. ¿Quién es Eduardo? Sí, Eduardo. Sí, adelante, Eduardo. Nada más quería comentar, ¿era el mismo personaje que ayudó a Miguel Hidalgo en la lucha de la revolución? No, lo que pasa es que, a ver, nomás recordemos brevemente, en la independencia, Sí, que empezó en 1910 y terminó, perdón, en 1810 y terminó en 1821, ¿verdad? Al inicio fue Miguel Hidalgo, fue Ignacio Allende, ¿verdad? Okay. Y luego a ellos dos, bueno, perdieron la guerra, bueno, perdieron en las guerras, los fusilaron, y luego siguió Morelos. Correcto. Yeah. Luego después Morelos continuó esa lucha, que bueno, él hizo más cosas, pero también al final de cuentas fue derrotado y también lo fusilaron. Eso fue ya en 1815. Perfecto. De 1815 a 1820, esos 5 años, pues pareció que ya la cuestión de la idea de independizar, de la independencia, ya se estaba muriendo. Por ahí apareció Mina, que es español y que vino expresamente de España a México para tratar de liberar a este país de su propia patria, ¿verdad? Pero fue muy breve lo que hizo y pues también lo fusilaron. Hasta que apareció en 1820 Agustín de Iturbide y se unió a Guerrero. Probablemente ustedes se han oído hablar más de Guerrero, de Vicente Guerrero, porque Vicente Guerrero, a ese sí lo aceptan en la historia oficial de México en la época de la independencia. Y además fue el primer presidente de México. Bueno, entonces, en 1820, Iturbide se une a Guerrero, que era el único que estaba todavía levantado en armas, pero andaba por allá en la sierra, por allá metido, allá simplemente casi como símbolo, ¿verdad?, de que había alguien hablando de independencia. Y bueno, él logra la independencia sin ninguna guerra, sin ninguna batalla, ¿verdad? Y después, una vez que ya firma los tratados de paz con el último virrey de España, que se llamó
don Juan O'Donoghue, pues este país oficialmente es libre el 27 de septiembre de 1821. Así que el día más importante de este país pasa desapercibido. El día más importante de este país es el 27 de septiembre de 1821. ¿Por qué? Porque ese día se debería de conmemorar la independencia de nuestro país. Muy bien. No sé si ya por ahí más o menos quedó brevemente claro. Sí, maestro. Sí, ok. Bueno, vamos acá con don Porfirio. Recordemos que bueno, antes de hablar como militar, que ya ahí está en la filmina, recordemos que desde 1821, justamente con Agustín de Iturbide, se logra la independencia hasta 1867, 70, o sea, esos del 20 al 70, ahí hay 50 años. Esos 50 años, este país, nuestro querido México, se la pasó en guerras continuas entre liberales y conservadores, como ustedes ya vieron por ahí en los trabajos que me han enviado. Y en esos 50 años de guerra entre liberales y conservadores, pues nos ocurrió pues muchas cosas. Uno, pues no hubo progreso, pues eran puras guerras. Dos, cambios de gobierno cada 5 o 10 años, cada año, en fin. Tres, nos invadieron 3 veces. Primero los europeos, luego los americanos, que nos quitaron la mitad del territorio, y luego otra vez los europeos con Maximiliano. Y una vez que ya que ya por fin se acabó el imperio de Maximiliano y ganó, digamos, los liberales por medio de Benito Juárez, y es donde ya aparece Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz era uno de los generales de Benito Juárez que luchó contra Maximiliano, ¿verdad? Hasta ahí empezó este país a tener orden y progreso. Así que, como quien dice, desperdiciamos 50 años de orden y progreso. Vamos ahí a leer brevemente algo de la biografía de Porfirio Díaz, pero como militar. Desde luego él siempre luchó en el bando de los liberales, ¿verdad? Sí. Su primera presencia militar, así en la que él realmente empieza a florecer como militar, es en la Revolución de Ayutla, por allá en 1855. Precisamente él se levanta en armas contra Santana, que es todo un personaje. ¿Saben ustedes cuántas veces fue Santana presidente de este país? ¿Alguien sabe? ¿No? No, bueno, este señor Santana fue presidente de este país 8 veces. Imagínense el relajo que había en este país. pero bueno, por eso estamos como estamos, pero bueno, ya desde el siglo pasado las cosas no funcionaban muy bien. Bueno, la última vez que Santana estuvo en el poder, pues ya fue derrotado por Porfirio Díaz, que aparece por primera vez todavía muy joven, ya del lado de los liberales, pues para derrocar a Santana en lo que se llamó en aquellos entonces la Revolución de Ayutla en 1855. Después se distingue todavía más, pues ya en la batalla del 5 de mayo, que es así, creo que todos la tenemos muy en la mente, porque es así, nos la enseñan muy bien en la escuela, porque es la lucha contra Maximiliano, la lucha contra los franceses. El 5 de mayo no hay clase, no hay trabajo, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues uno de los grandes militares, que hubo varios obviamente, porque nada más se nombra sobre todo a Zaragoza, que era el general en jefe, pero había otros militares, pues que son los que andaban allá dándose catorrazos, ¿verdad? No nomás planeando. Entonces uno de los grandes militares de la batalla del 5 de mayo, pues fue Porfirio Díaz, y ya empezaba ahí a destacar fuertemente como militar y a ser conocido en el país este señor. Pero eso fue en el 5 de mayo de 1867, ¿verdad? Entonces, en la lucha contra el Imperio Maximiliano hay 2 grandes batallas donde él ¿cómo se llama? Se hizo realmente
muy conocido. Una batalla que de Miahuatlán, allá por Puebla, allá por Oaxaca, y la otra de la Carbonera. Bueno, a partir de ahí, con estas escaramuzas y algunas otras batallas formales, sobre todo contra los franceses importantes, pues Porfirio Díaz empezó a sonar como personaje en la historia de México. Muy bien, ahora vamos a ver a Porfirio Díaz como político. Bueno, el señor Porfirio Díaz quiso ser presidente de nuestro país en varias ocasiones. No crean que a la primera ya la hizo, ¿no? Tuvo que ser muy persistente. Vamos a ver brevemente la femina. La primera vez que quiso ser presidente fue en 1867, es decir, cuando derrotaron a Maximiliano, y que fue, si ustedes recordarán, que Maximiliano fue fusilado ahí en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, ¿verdad? Bueno, en ese mismo año hubo elecciones, o se convocó a elecciones en México. Bueno, pues el principal candidato pues era Benito Juárez, pero uno de los candidatos que también participaron en esa elección fue Porfirio Díaz. Bueno, en esa primera elección pues fue derrotado por Benito Juárez. Pero después, 4 años después, hay que recordar que en aquellos entonces la presidencia de la República nada más duraban 4 años, no como ahora 6. Después, en 1871, otra vez hay elecciones y otra vez don Benito Juárez no quiso dejar el poder, otra vez se presentó como candidato, junto con Lerdo de Tejada y junto con Porfirio Díaz. Bueno, en esta segunda ocasión también es derrotado Porfirio Díaz otra vez por Juárez. Nada más que en esta segunda ocasión sí se levantó en armas contra Benito Juárez con el famoso Plan de la Noria, que fue pues derrotado rápidamente y pues ya se retiró allá donde no lo agarraran, ¿verdad? Nada más que al año siguiente, 1872, sucede que Benito Juárez se muere, ¿verdad? Y entonces, pues otra vez se convocan elecciones y ahora hay 2 candidatos, Sebastián Lerdo de Tejada, ¿verdad? Y Porfirio Díaz. Y por tercera vez es derrotado en las urnas el señor Porfirio Díaz. ¿Sí? Bueno, luego pasaron 4 años, o sea, los 4 años de presidencia normal de Sebastián Lerdo de Tejada. A los 4 años siguientes otra vez volvió a presentarse como candidato, otra vez contra Sebastián Lerdo de Tejada, porque ese tampoco quería dejar el poder. Así que lo que conocemos ahora del PRI pues no es novedad, ¿verdad? Ya desde el siglo pasado todos los presidentes también querían estarse indefinidamente allí. De hecho, Benito Juárez fue presidente como 4 o 5 veces, ¿no? Bueno, en esta elección del 76, el señor Lerdo de Tejada, pues con fraude gana las elecciones a Porfirio Díaz, ¿verdad? Nada más que otra vez Porfirio Díaz, ahora sí ya le colmaron el plato y se volvió a levantar en armas a través del plan de Tustepec. Y ahora sí, por las armas, o sea, por una sonada militar, derrota a Sebastián Lerdo de Tejada y pues se quedan sin presidente de este país. Entonces, como no hay presidente, porque renuncia el otro y se va, entonces en el 77 pues hay nuevas elecciones. Y en esta elección, pues, ¿quién que gana? Pues el señor Porfirio Díaz, ¿verdad? Ya no había otro. Y además, pues, era el que se había impuesto por las armas. Y como eran 4 años, pues nada más para taparle el ojo al macho, ahorita nada más duró 4 años. Y en el 81, que termina sus 4 años, vuelve a haber otra vez elecciones. Y él no se presenta, sino que él presenta como candidato a su compadre José Manuel González y obviamente pues gana José Manuel González. Pero realmente el que gobernó del 81 al 34 pues fue Porfirio Díaz detrás del poder. Cuando terminó el periodo de 4 años pues otra vez hubo elecciones, ¿verdad? Y pues ¿quién que se presentó como candidato? Pues el señor Porfirio Díaz,
¿verdad? Y obviamente, pues, ¿quién ganó? Pues el señor Porfirio Díaz. Y desde el 84 hasta 1910, el señor se religió supuestamente con mucha democracia consecutivamente. Y es lo que conocemos como la dictadura de Porfirio Díaz, que oficialmente duró 30 años, prácticamente desde 1876, que por primera vez tomó el poder, y no lo dejó hasta 1911, con la cuestión de Madero y la cuestión de la Revolución Mexicana. Bueno, entonces esta es la historia de Porfirio Díaz, ¿verdad? En 1911 renuncia por la presión de Madero, por la presión pues de todo el país, de que ya chole después de 40 años, y él solito renuncia y se destierra a París, y allá se muere en 1915, y allá está enterrado. Por eso les decía al principio que ahora en el 2015 se cumplieron 100 años de la muerte de Porfirio Díaz, y hubo por ahí algunas voces que querían retraer sus restos a Oaxaca. Pero bueno, la historia oficial se impone, el PRI se impone, y es un sacrilegio permitir que Porfirio Díaz venga a su país a ser enterrado. Pero bueno, ahora pasemos al Porfirio Díaz gobernante. Bueno, ya dijimos que duró 40 años en el poder, como quien dice. Y en esos 40 años, pues obviamente después del desorden que hubo de 1821 hasta 1870 en este país, pues obviamente el país estaba cansado de tanto desorden. Obviamente en este país era un relajo, no había nada, progreso cero, educación cero, nada había. Entonces, Porfirio Díaz, bueno, pues tuvo como su lema más importante, que lo cumplió a cabalidad durante los 40 años, orden, paz y progreso. Y gracias a que hubo orden y paz, por eso hubo progreso en este país. Y aunque no lo creamos, en tiempo de Porfirio Díaz, $1 americano valía menos que los pesos mexicanos, aunque nos parezca irrisorio. Pero bueno, ese es simplemente un pequeño detalle que obviamente nadie habla, de que durante esos 40 años en donde Porfirio Díaz impuso, ahí sí hay que hablar con claridad, impuso orden. ¿Cómo? Pues a través de los militares, ¿no? Pues, o sea, a la mala, si ustedes gustan, ¿no? Sí, y además ese lema al que él habla es orden, paz y progreso, fue del positivismo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que él tuvo la gran ventaja durante el tiempo, o sea, él tuvo primero la visión de poner orden. ¿Cómo puso orden en un país que en 60 años fue puro desorden? Pues a la brava, ¿no? No había de otra. Pues sí, o sea, ahí no hay, pues digo, ni modo que con buenas palabras, ¿verdad? Pues ahí metió el ejército, le pagó muy bien a los generales para que nadie se le rebelara y impusiera orden. Pero también tuvo la gran ventaja de que en esos 40 años hubo personajes muy importantes que estaban ya influenciados por el positivismo, como tú mencionas, que esa era la ideología más importante a nivel mundial, pues como don Justo Sierra, como Vasconcelos, etcétera, ¿no? Y entonces estas personas, pues obviamente hicieron que no solamente hubiera orden, sino que además hubiera progreso. Muy bien. Entonces, por primera vez desde 1821, fíjense nada más desde cuándo, 21, porque ahí fue la independencia de nuestro país, hubo paz y seguridad en el país. ¿Sí? ¿Hubo progreso económico? Claro que hubo progreso económico. La agricultura progresó basado en el sistema de haciendas. Desafortunadamente, los que la llevaron pues fueron los campesinos, ¿verdad? Pero gracias a la organización de las haciendas, pues la agricultura floreció y se exportaba incluso productos agrícolas, ¿no? La industria minera
bueno, mejor dicho, antes de hablar de la industria minera, por primera vez hubo industria en este país. ¿Ustedes creen que iba a haber industria en un país que durante 60 años haya sonadas militares mañana, tarde y noche? Pues claro que no. Entonces, a partir de ahora que hubo paz, pues entonces floreció la industria minera, aparecieron los ferrocarriles, no sé si ustedes lo sepan, pero el 80%, y no estoy exagerando, y si no, pues lo buscan por ahí en internet, sobre los ferrocarriles en México, por lo menos el 80% de las vías férreas que hoy tenemos en nuestro país, ¿saben quién las construyó? Pues el señor Porfirio Díaz. Así que, gracias a los ferrocarriles, pues los productos agrícolas que las haciendas producían se podían transportar. Lo mismo la industria minera, ¿verdad? Y obviamente hubo industrias textiles, o sea, hubo fábricas ya de ropa, formales. Obviamente empezó también ya a partir de, sobre todo de 1900 para acá, el petróleo, que hoy ya se nos acabó, como dijo el presidente, la gallina de los huevos de oro, pero bueno, más bien se los acabaron, pero bueno, ahorita ya mejor de eso no hablamos. Muy bien, entonces ahí empezó la industria petrolera. Es cierto que estas industrias florecieron, bueno, a ver, primero, que florecieron. ¿Sí? Sí. Eso nadie lo puede negar. Que florecieron a costa de los obreros mexicanos, sí, eso también es cierto. Como también las haciendas y la agricultura floreció a costa de los campesinos, eso también es cierto. Por eso decimos, don Porfirio es héroe o villano, bueno, pues quién sabe, ¿verdad? Muy bien, entonces, es cierto que don Porfirio Díaz dio grandes beneficios al capital extranjero, por supuesto que es cierto. Aquí la pregunta es, si no hubiera permitido el capital extranjero, inglés, español, norteamericano, europeo, que eran los más, sobre todo el inglés, el español y el norteamericano fueron los principales durante esa época. Si no hubiera permitido el capital extranjero, pues ¿con qué dinero hubiera puesto los ferrocarriles? ¿Con qué dinero hubiera construido? ¿Cómo se hubieran explotado el petróleo, los primeros pozos? ¿Cómo se hubieran explotado las minas? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues como todo, hay sus asegúnes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, resumiendo un poquito, que en estos 40 años hubo orden y paz, por supuesto que hubo orden y paz. Que la impuso a la mala, por supuesto que la impuso a la mala. La pregunta es, ¿se podría haber impuesto paz después de 60 años de puro relajo en nuestro país? No. Pues quién sabe, ¿verdad? Sí, ¿quién habla? Eduardo, adelante. Sí, yo digo que no, porque ya estamos tan acostumbrados a hacer lo mismo y muchas de las veces las personas que ya están acostumbradas es muy difícil que cambien su forma de ser o su forma de actuar. Entonces creo que eso fue lo más notable que pudo haber hecho él, hacerlo a la fuerza. Pues sí, bueno, lo que se refiere al orden. Correcto. Que se tradujo en paz. Muy bien. Vamos a hablar qué consecuencias tuvo el orden, paz y el progreso desde el punto de vista económico de este país. Generó una gran riqueza en el país, pero obviamente monopolizando la riqueza en manos extranjeras, sobre todo en la cuestión industrial. Y en los hacendados, en la cuestión de la agricultura. Eso es cierto. Eso nadie lo puede negar. Y esos son los motivos por los cuales la autoridad oficial no puede ver a Porfirio Díaz, ¿verdad? Muy bien. Las continuas reelecciones de Díaz provocó un gran descontento y político por la falta de libertades. Recordemos que Porfirio Díaz estuvo prácticamente 40 años, incluyendo el periodo de su compadre Manuel González, ¿verdad? Entonces, después de 40 años, pues obviamente pues ya cansa, ¿no? Sí, y además yo estaba leyendo en internet que la gente podía votar, pero dejaban las papeletas en blanco, ¿no? Sí, bueno. Para que la prensa mundial viera que sí se hacen las elecciones. Claro, sí.
Bueno, pues eso, ya sabes quién lo aprendió muy bien aquí en el siglo XXI, en el siglo XX, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, obviamente ya después de 40 años, ya estamos hablando en 1908, 1910, pues obviamente México ya había cambiado, ¿no? Ya había orden, paz y además había progreso. Pero también ya empezó a haber nuevos mexicanos que ya habían empezado a ir a la escuela, porque ustedes creen que con tanto relajo en los 50 primeros años de independencia, ¿ustedes creen que iba a haber escuela y educación? Pues claro que no, ¿verdad? Entonces, ya en tiempo de Porfirio Díaz, pues obviamente ya empezó a haber escuelas. De hecho, uno de sus grandes hechos desde el punto de vista educativo es que se creó lo que hoy es la UNAM, con el señor Justo Sierra, que es uno de los grandes mexicanos intelectuales que le tocó, para fortuna de Porfirio Díaz, que viviera en su época, ¿verdad? Porque impulsó también con el positivismo que por ahí menciona Eder, creo, ¿verdad? Sí. Impulsó pues la creación de la universidad. Entonces ya empezó a haber, pues obviamente gente letrada, llamémosle así, ¿no? Pero también ya empezó a haber gente que decía, bueno, ¿y por qué no podemos elegir libremente? ¿Verdad? ¿Por qué no hay ya libertades? Ya estuvo bien, qué bueno que nos puso paz y orden, ¿verdad? Pero ya se le pasó la mano, ¿no? En realidad, aquí sucede una cosa. La última elección de Porfirio Díaz fue en 1910. Pero 2 años antes, en 1908, le dio una, que seguramente por ahí lo han escuchado, le dio una entrevista muy famosa a un periodista norteamericano, en donde él decía que en nuestro país ya estaba maduro para la democracia y que él pues ya no se iba a presentar, ¿no? Pues por lo tanto, pues obviamente, pues todos los intelectuales de la época pues dijeron, ahora sí vamos a poder tener una elección ya sin fraudes, ¿verdad? Y podemos empezar a tener una vida democrática. Pero he aquí que a don Porfirio, y además ya estaba viejito, imagínense Porfirio Díaz ya debe haber tenido para esos entonces, pues más de 80 años, 80 y tantos, casi 90. Entonces ya don Porfirio se le ocurrió no respetar lo que había dicho y se volvió a presentar como candidato junto con Madero. Pero pues obviamente la maquinaria del gobierno funcionó muy bien y según las elecciones oficiales ganó otra vez don Porfirio Díaz, eligiéndose por última vez en 1910. Y eso pues obviamente ya comó el plato. Y eso dio origen a lo que todos conocemos como la Revolución Mexicana. Muy bien. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si don Porfirio en 1910 ya no se hubiera presentado como candidato y le hubiera entregado el poder al candidato que hubiera ganado? Seguramente hoy don Porfirio Díaz no sería el hombre funesto de la historia de México. Seguramente sería un personaje bastante querido en la historia oficial de este país. Pero como al señor se le ocurrió volver a quedarse en la silla presidencial, ¿verdad? Entonces ahí fue donde sentenció su destino a seguir desterrado hasta el presente, allá en París. A lo mejor está muy bonito el cementerio, pero pues no deja de estar lejos de la patria. Sí. ¿Verdad? Muy bien. Ok, entonces, villano o héroe, bueno, pues cada quien puede darle el calificativo que le parezca adecuado, ¿verdad? Sí. Para la historia oficial es un villano, es un dictador, un autócrata, que sí lo fue, pero eso no quitó que por primera vez en este país, como México, como país independiente, le puso orden, paz
y progreso. ¿A costa de los campesinos? Sí. ¿A costa de los obreros? Sí. ¿A costa de las libertades, sobre todo al final de las libertades democráticas? Sí. Eso ni duda cabe. Y la otra pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido una dictadura de 40 años de Porfirio Díaz? ¿Cómo hubiera seguido nuestro país? Pues eso tampoco lo sabemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en conclusión, Porfirio Díaz, héroe o villano. Muy bien, les voy a, antes de terminar y antes de seguir platicando con ustedes algunas ideas o que ustedes puedan participar, quiero presentarles otro pequeño video de una mini biografía de 5 minutos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830, con apenas 3 años ya de su padre en Recoleta. Muy joven se hizo cargo de su familia, aprendió carpintería y otros oficios. Ingresó al seminario en 1843, pero lo abandonó para estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Sin terminar la carrera, dejó los estudios en 1855 para apoyar la Revolución de Ayutla, que combatía al presidente Antonio López de Santana. Inició así su carrera militar, que lo llevó hasta la cúspide del poder. Durante la rebelión, Díaz fue nombrado jefe político de Ixtlán, y al triunfo de los sublevados, el presidente Comonfort le otorgó el mando militar del Istmo de Tehuantepec. En 1860, a los 30 años, Porfirio Díaz salió por primera vez del estado de Oaxaca para pelear en el bando liberal durante la Guerra de Reforma. Después de la derrota conservadora, Francia decidió intervenir en México en apoyo de los monárquicos. En la batalla del 5 de mayo de 1862 contra las fuerzas francesas, Porfirio Díaz se convirtió en uno de los pilares de la victoria mexicana. Entre 1864 y 67, Díaz se distinguió por sus acciones militares en el estado de Oaxaca, entre las que se cuentan las batallas de Miahuatlán y la Carbonera. Cuando las fuerzas francesas se retiraron, Díaz avanzó sobre la ciudad de Puebla y logró tomarla. A partir de entonces se le llamó el héroe del 2 de abril. Con 37 años y 37 victorias, Díaz se retiró de la vida militar y partió rumbo a Oaxaca, donde el gobierno le obsequió la Hacienda de la Norte. En 67, Díaz participó en la elección presidencial contra Juárez. En 71 lanzó su candidatura en los comicios en los que participó Juárez, así como Sebastián Lerdo de Tejada, pero perdió nuevamente. Esta vez no estaba dispuesto a aceptar la derrota y se rebeló en contra del gobierno, levantando la bandera de la no reelección. El presidente Benito Juárez, viejo líder instructor, murió en 1872 mientras Díaz se rebelaba. Aunque presentó su candidatura a las elecciones de 72, Lerdo fue proclamado triunfador. Entonces, Díaz se retiró a Tlacotalpan, Veracruz, para dedicarse al cultivo de caña de azúcar. En 1876, cuando Lerdo se dispuso a reelegirse, Díaz ideó el plan de Tuxtepec y se rebeló para derrocar al gobierno. Consiguió la victoria y ocupó el poder como presidente provisional y después de las elecciones de 77 como presidente constitucional. Después de décadas de guerra y destrucción iniciados en 1810, los mexicanos de la época anhelaban la paz, el orden y el progreso, y por ello aceptaron el régimen de Díaz a costa de la libertad política. Al llegar al poder, Díaz comenzó un proceso que le tomaría 12 años: someter a sus adversarios y construir el poder personal, patriarcal. Para pacificar el país fue duro hasta llegar a la crueldad, como él mismo dice, pero prefirió atraer a sus opositores con obsequios y cargos. Al cumplirse su primer periodo de gobierno, Díaz permitió que su compadre, el manco Manuel González, ocupara la presidencia. 4 años después, en 1884, se presentó nuevamente a los comicios y volvió a la presidencia. Ya instalado en ella, sus estudios a la Constitución le permitirían reelegirse después indefinidamente. Los poderes legislativos y judiciales se sometieron durante el porfiriato al poder ejecutivo. Los diputados, más que elegidos, eran nombrados por el presidente Díaz. Lo mismo sucedió con los gobernadores de los estados y aún con autoridades menores. El periodismo, salvo notables excepciones, era complaciente con el presidente. Tras 2 años de marcado anticlericalismo durante los gobiernos de Juárez y Lerdo, la
y la propia capital del país. Las antiguas ciudades, con sus construcciones heredadas del virreinato, se poblaron con nuevas mansiones y edificios públicos. En el campo, los ingenios azucareros se convirtieron en verdaderas explotaciones industriales. A pesar de los logros financieros y materiales, por entonces, uno de cada 2 niños morían antes de cumplir el año de edad. El 80% de la población era analfabeta. La propiedad se hallaba concentrada en pocas manos y la desigualdad social era palpable. La primera oposición seria al régimen de Porfirio Díaz ocurrió con la aparición de Regeneración, periódico publicado por el anarquista Ricardo Flores Magón. Las huelgas obreras de Cananea en 1906 y de Río Blanco un año después, que terminaron en sangrienta represión, se convirtieron en presagios de la revolución que se gestaba bajo la superficie aparentemente calma del país. En 1908 apareció en la revista Piezos una entrevista al viejo presidente. Porfirio Díaz declaró que esperaba paciente a que el mexicano escogiera un gobernante y él pudiera retirarse de su puesto. La entrevista desató la competencia política en el país. Muchos no creían que Díaz quisiera en verdad dejar el poder, pero decidieron tomarle la palabra. En efecto, Porfirio Díaz decidió presentarse una vez más a las elecciones que se celebraron en 1910 y se reeligió pasando por encima de los votos. El viejo dictador había decidido encabezar él mismo, a los 80 años y como presidente, los festejos por el centenario de la independencia de México que se habían venido preparando con todo. Pero el estruendo del centenario nacional se confundió con otro estruendo, el del inicio de la revolución que, encabezada por Francisco P. Madero y bajo la bandera de la no reelección que el mismo Díaz había defendido años atrás, avanzaba triunfante. El 25 de mayo de 1911, agobiado por las derrotas, la enfermedad y la edad, Porfirio Díaz presentó su renuncia al Congreso. Poco después partía a su destierro a bordo del barco Ipiranga, rumbo a Francia, el exilio, en el que moriría en 1915. Sus restos siguen en París. Bueno, pues muy bien, Eder, y bueno, a ver, permítame, déjeme aquí. Ya, es que no le había apagado. Muy bien, Eduardo y Eder, pues aquí nomás hay que sacar una conclusión, héroe o villano, ¿verdad? Y se me olvidó hacer, recalcar un aspecto importante que ahorita aquí en el video, en este mini video de la biografía de Porfirio Díaz que acabamos de observar, menciona, sucede que, bueno, ya comentamos por acá en la filmina 5-6, a ver, no, en la anterior, pues que él se presentó varias veces como presidente, como candidato y perdió siempre, ¿verdad? Sí. Y la última vez, ya en 1877, la primera vez que fue elegido ya, digamos, legalmente, ¿saben cuál fue su lema principal? La no reelección. Y luego se eligió durante 40 años, pero bueno. Bueno, así pasa, ¿no? Muy bien. Entonces, ya para terminar esta sesión, bueno, pues, don Porfirio Díaz merecería en la historia oficial de este país ser tratado de otra manera, o es justo la manera como lo enseña la historia oficial y lo conocemos todos y lo conocen actualmente en los libros de texto nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, pues cada quien tiene su opinión, ¿verdad? ¿Algún comentario? Pues sobre todo histórico, sobre todo pues sobre el tema. Sí. Tiene que haber sido tratado de otra manera, ¿no? Porque gracias a él se tuvo la estabilidad que por muchos años no se tuvo en México, y también pues que gracias a él se pudo tener lo que hoy tenemos, ¿no? Las ceras, como usted comentaba, y también el comercio que se hizo, pudo exportar a otros países, especialmente Estados Unidos y Europa. Eso es algo muy, por supuesto, muy que se destaca del porfiriato. El crecimiento económico, aunque hubo
poca libertad de poder votar, y también, como lo mencionaban, el Partido Liberal que se hizo por los gobernadores, ¿no? Que también los obreros donde fueron muy explotados, pero pues para mí es un héroe, no es un villano, porque gracias a él pues sí hubo mucha modernidad. Lo que hoy tenemos pues sí es un legado que nos dejó don Porfirio Díaz. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno. ¿Quieres comentar algo más, Eduardo? No, solamente que estoy totalmente de acuerdo con él. Okay. Yo lo veo como héroe, no lo veo tanto como un villano. Supongo que hay diferentes versiones acerca de él, pero los puntos más relevantes fue que fue una persona que no se dejó ganar, fue una persona que apostó todo por el progreso de este país, y pues aunque muchos de sus métodos no fueron los mejores, pues tuvo resultados. Tuvo resultados de alguna o de otra manera. Entonces yo lo veo como héroe, no lo veo como... Bueno, pues muy bien. Bueno, pues damos por terminada esta sesión en vivo de la materia de Historia de México sobre el tema, en este caso, de el porfirismo, la dictadura de Porfirio Díaz, el porfiriato, como cada quien lo quiera entender, ¿verdad? Y bueno, pues quedan las dos facetas, ¿verdad? El hombre que logró paz y progreso en este país después del relajo de los primeros 60 años, en donde perdimos el territorio, fuimos invadidos, ¿verdad? Pero también, como decía por ahí, creo que Eder, pues se le pasó los métodos que utilizó. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, pues aquí damos por terminada esta sesión en vivo. ¿Ya no hay ningún comentario más? No, maestro. Bueno, pues que tengan buena noche y nos seguimos escribiendo por allá por la página web. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, Eduardo. Gracias, maestro. Hasta luego, bye bye. Adiós. Gracias, bye.